se acaba de reeditar una vez más Montacerdos y otros cuentos de Cromwell Jara, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su serie popular. Se trata sin duda de un clásico de nuestras letras, que destaca por la manera como Cromwell, a través del lenguaje, de este lenguaje con aliento lírico, nos envuelve en esta entrañable historia de este pequeño, de este niño llamado Yococo, que tiene una herida en el cráneo y que además le encanta montar a su cerdo celedonio. Cromwell Jara ha sido homenajeado recientemente. En el año 2019 recibió el premio Casa de la Literatura y este año ha sido el gran homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Lima, que acaba de terminar hace poco. Justamente sobre este libro que ha sido reeditado, conversé con Cromwell Jara hace poco y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a los amigos del Fondo de Cultura Económica quienes nos cedieron un espacio en la mítica librería Blanca Varela en la calle Berlín en Miraflores. Por supuesto pueden seguir al Fondo de Cultura Económica en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y también pueden seguir mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Cromwell Jara aquí en Letra Capital. Hola Cromwell, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de una nueva reedición más de Montacerdos y otros cuentos, publicado por el Fondo de Cultura Económica, una bonita edición, y que es, digamos, a todas luces, por supuesto, un clásico ya de nuestra literatura. Entonces yo quisiera un poco hablar un poco de esta historia. Yo sé que a ti el tema de los géneros no te interesan mucho, porque hay quienes podrían decir que es un cuento largo o una novela corta, sí, ¿no? Pero ese tema a ti digamos, no te preocupa, tú escribes. Entonces, quería un poco que nos cuentes cómo nace esta historia. Yo leí por ahí una anécdota, tú me corregirás si es verdad o no, que en el año 79, en San Marcos, te encuentras con Américo Mudarra, y él no creía que tú escribías cuentos, pensaba que solamente escribías poemas, y tú un poco para demostrarle que sí, quedaste en llevarle un cuento, y llevases la primera versión de Montacerdo. Sí, claro. Sí, es verdad, es verdad. Yo hacía haikus, ¿no? Tankanorenga, hacía poesía japonesa. Hacía también poesía china, porque estaba tratando de afinar el lenguaje, ¿no? Según Marcos Martos en los talleres de poesía, nos decía de que si ustedes quieren pulir su idioma, su lenguaje, la poesía, tienen que pasar de todos modos por el mundo de la poesía del haiku, por la capacidad de sugerir en su técnica, ¿no? E igualmente en la poesía china. Pero yo no me contenté con eso, yo también leía mucho la poesía española, no, ya está de más decir Quevedo, Lope de Vega, la poesía hermosa que hay ahí en España en el Siglo de Oro. Como también leía a tantos, pues, ¿no? Otros por la misma carrera, y así no estuvieran dentro del curso. Yo leía François Villon, Rimbaud. Te hablo de Rimbaud y te hablo del Conde de Lautréamont, ¿no? Isidoro Ducas, porque en el fondo fueron los que me alimentaron, ¿no? Como a Rabelais, ¿no? Que tiene una novela, pues, esperpéntica, ¿no? Con una capacidad de imaginar abrumadora, apabullante, y mucho humor. Todo eso ya lo tenía dentro, lo había asimilado. Pero también es verdad que cuando él aparece y me dice, tú solamente escribes haikus, esas tonterías, que hacía así con la mano, ¿no? Esas tonterías que no sirven. Entonces yo le dije, pero también tengo cuentos. Le traigo con lechecita, sí. Sí, muy amable. Igual de azúcar. Sí, 2. Entonces le dije, no, yo tengo muchos cuentos. Ya pues elige uno y tráeme uno, pero que sean de 3 páginas. Porque para la revista, en la revista no van a entrar muchas páginas.
Ya yo fui a mi casa, pero yo ya había quemado todos mis cuentos pasados, 7 años atrás. Yo tenía cantidades de relatos que me apena haberlos roto, quemado, incendiado, los quemé y los... Muy bien, novelas, cuentos, fábulas, poemas, todo eso. Y no separé ahí cosas, le quemé toditito, porque yo quería ser un buen escritor, habiendo ya leído a Hemingway, ¿no? Habiendo leído a Chekhov, a Maupassant, entonces a los buenos. Y yo dije, yo también quiero ser un buen escritor, yo no quiero quedarme en esta cosa que he hecho a los 14, 15, 16 años, la quemo, ¿no? Pero yo ahí tenía cuentos que habían ganado en la universidad, el primer premio de los Juegos Florales, bien importante ese premio porque dio bastante plata. A mi modo de ver en esa época, para mí era un montón de plata, mucho dinero, no sé, se llamaba El Cojo Juan, lo quemé también. Hasta ahora estoy en mi cabeza por ir dando vueltas y un día lo voy a rehacer. Bueno, el asunto está que fui a mi casa, no tenía ningún cuento le había mentido, entonces dije, voy a hacer uno. Y yo tenía la nostalgia en esa época de mi barrio, que yo había dejado mi barrio en el 67, ¿ya? Y para entonces yo iba al barrio de cuando en cuando, ya vivía yo en la urbanización El Bosque, y de ahí me iba a ver a los muchachos, que eran también integrantes de un club social, cultural, donde nos reuníamos, bailábamos, y yo estaba enamorado de todas las chicas ahí, pues, ¿no? Y del fútbol con los amigos. Entonces, dejar ese barrio me fue muy doloroso, más cuando tuve que enfrentarme ya a la tesis, a las ideas de hacer ya una carrera correcta, ¿no? Estudiar concienzudamente. Y dejé así el fútbol, dejé las amistades, dejé el barrio, y ahí hubo un momento en que me llené de nostalgia, pues, ¿no? Y yo dije, ¿y por qué no hago algo que yo viví de niño? Y ahí salió Montacerdos. Montaba cerdos, jugaba con los muchachos, ¿no? Tal como está en la novela, solo que yo no aparezco, yo estoy invisibilizado. Mi hermano menor, que andaba mucho conmigo, Armando Antonio, también montábamos, ahí hacíamos carrera de cerdos con Teobaldo Luque, el negrito, amigo, muy amigo, un hermano que nos enseñaba cómo montarlos, que tuviéramos cuidado, que nos muerde, el cerdo es muy arisco, no quiere peso. Pero igual nosotros subíamos y había que vernos cómo corríamos con los cerdos al lado de la sequía, y nos caíamos a la sequía y todo eso, ¿no? Era un divertimento. Y ahí estaba el Pacay, donde Yococo va a tocar su clarinete. Yococo existió, Yococo fue amigo nuestro, jugaba con nosotros. Ahí está la casa de la Juana Almonte, que la acaba de ver Giovanna Minardi, se ha tomado fotos con ella. Hace 2 años se tomó, ahora acaba de morir la señora con 104 años, la Juana Almonte de la novela. Pablo el Malo, que yo llamo, está por ahí todavía. Y Lolo, el chivillo Lolo, murió de muy joven. Llegó al ejército y le dio meningitis. Mi padre fue a verlo, porque era militar mi padre, y muere el chico de ese mal, pues, de meningitis. Eso es, pero es toda una nostalgia que yo tuve en ese instante, y ahí solté toda mi energía con esa nostalgia, en ese sentimiento, ¿no? Y para esto me apoyé, pues, en todo lo que yo me había degustado y con lo que me había estremecido en esas literaturas de los otros, ¿no? Te hablo de François Villon, Rimbaud, el Conde de Lautréamont, también te dije Rabelais, pero también de Buñuel, Perro Andaluz. Toda esa amalgama va en mi emoción, en mi sentimiento, yo recibo toda esa carga y la suelto, la vuelco en un lenguaje, ¿no? Y esa carga la vuelco en un lenguaje que da como resultado esta prosa, que yo la hice normalmente, ¿no? Claro, estaba estremecido, estaba conmovido por la nostalgia, ¿no? El hecho de dejar a los amigos, a mis queridas amigas. Una de ellas me había dicho incluso para casarnos. Yo feliz me hubiese casado, pero yo no tenía carrera. Yo le tuve que decir que no se podía porque yo tenía que tener una carrera.
¿no? Y era yo feliz en ese barrio. Eso hace que yo escriba esto, Montacerdo. Claro. Pero ya fue mi base, para a partir de ahí, esto fue como un laboratorio de técnicas, de emociones, de cómo aplicar la literatura, la escritura. De ahí me dio pie para hacer de frente Patíbulo para un caballo. Lo que tú ves por ahí es el resultado inmediato. En el 79 la hice, a comienzos, un 9 de marzo, ¿no? Y en el 80, puntualmente en el 80 empecé Patíbulo y la acabé en el 80, Patíbulo. Pero la corregí 4 o 5 veces más, ¿no? En la última, a Abelardo Oquendo le gustó la novela y dijo, yo te la publico, y salió por primera vez en Mosca Azul. Le agradezco hasta ahora a Abelardo Oquendo porque fue un maestro de maestros, realmente genial. ¿Cómo le encantaría la novela que dijo, yo te la pulo, déjame? Y la hizo de tal manera que yo, al releerla, entendí qué es el arte de corregir una novela. Lo entendí, ¿ya? Y ahora lo aplico, ¿no? Lo que vi en él, en ese aprendizaje que me dio Abelardo Oquendo, cuando yo leí la novela, entendí qué hacer con una corrección de cuentos, de mis próximas novelas que hice después, ¿no? Claro. Ahora que mencionas la prosa de esta novela, que tú llamas de laboratorio, pero que es una novela notable, pienso en justamente que una de las virtudes es, y que muchos han reconocido, es el lenguaje, ¿no? Pero es el lenguaje cargado de ese sentimiento y esa musicalidad. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, gracias a la delicadeza, finura de la poesía china, sobre todo en esa, y también a la brusquedad de un François Villon, que es como un Vallejo en el medioevo, que se burla del mundo, que se burla de su propia tragedia, que se burla de la muerte que está por venir, que se hace epitafios sabiendo que le van a perdonar, le van a condonar, ¿no?, la pena, y la princesa lo salva, el rey lo salva cada vez que asaltaba caminos, porque era un asaltante de caminos, con todas esas musicalidades, ritmos, tonos que están en mi cabeza. Yo dije, claro, voy a hacer esta novela, pero y ese sentimiento va a ser expuesto con esas musicalidades, y que me van a dar la escritura, ¿no?, una escritura que tenía que tener un sustento eufónico, melódico, ¿no? Me van a dar una melodía, una armonía, una melodía, una musicalidad, y ahí entendí que el cuento en el fondo es una caja musical, pues, ¿no? Yo escribo un pentagrama, una musicalidad que está en la escritura, y eso lo percibí de inmediato cuando leía, pues, a Rubén Darío, los cuentos que tiene, magistrales, y los comparaba con un José María Arguedas, o los comparaba con un Hemingway, o con un Chekhov, ¿no? Entonces cada uno tiene una personalidad musical, y yo dije, esta es la mía, entonces con esta me quedo, porque aquí me siento cómodo, soy yo, claro. Esto es lo que me duele, y detrás de eso está lo que duele. La nostalgia es eso, un dolor que tú comunicas, hecho un sentimiento que está dentro de una prosa que es eufónica, que busca una melodía y que acaba en un tono poético. Entonces eso es lo que yo quiero, y así hago hasta ahora mis otros trabajos, ¿no? Acabé así Patíbulo, claro. Los cuentos de la huella del puma y Fight y tantas novelas que tengo. Claro, encontraste tu voz, digamos, ¿no? Encontré mi voz, sí. Mi música interior. Exacto. La matemática de mi música interior, porque todo es un ritmo contenido y matemático, no es un desborde, sino que tiene que haber una contención. Exacto. Sí. Como la música, digamos. Como es la música, exacto. Exactamente. Que es matemática. Claro. Bueno, también, digamos, uno cuando lee Montacerdos, por lo menos a mí me pasa siempre que ahora que la he vuelto a releer, ¿no? Me conmociona, me conmueve, y al mismo tiempo me deslumbra, ¿no? Me deslumbra por justo lo que hemos hablado de la escritura, la musicalidad, ¿no?, ese aliento lírico, pero también me conmueve esa historia sobre
la marginalidad, la violencia, ¿no? Hablamos de esos personajes como de esos niños que torturaban de alguna manera a Yokoko, cuando todavía no se hablaba del bullying, pero ya era una forma de violencia Claro. terrible. Cuéntame un poco sobre esos ejes temáticos de Montacerdos. Tú has hablado clarísimo, has dicho bullying. Y esos juegos fueron reales. Yo estuve ahí cuando a Yokoko se le hizo esas pruebas del ají, de la caquita de perro. No se le dio un montón, ¿no? Pero se le dio un trocito ahí como para... Y él lo comía, y no pasó nada, ¿no? Y él se reía, y él se burlaba de los demás, empujaba, quitaba la fruta que tenía en la mano del otro, se la daba a su hermana o él comía. Ese era Yokoko, tal cual como está ahí caracterizado. Y es verdad que la madre fue a solicitar la hostia al cura, se pone un periódico, y yo vi porque ahí estaba delante mío en la iglesia. Si no, no hubiese hecho esa anécdota. Y ahí estaba Yokoko, también con su periódico en la cabeza, como si fuera un manto. Eso me desgarró cuando vi, yo tendría 13 años, 14 años en ese entonces, o quién sabe menos, cuando se va ante el cura y el cura se queda así hace todo un escándalo para él. Vi su rostro, era blanco, rubio, de ojos celestones, ¿no? Y conmovido, y le hizo así, y la botó, pues, ¿no? Ella se sentó de nuevo en el asiento, le dio en la banquita, le dio el periódico, se puso el periódico, se acomodó, a su hijo también le acomodó el periódico, y cuando hace así, mirando a un lado, yo vi la perla de su lágrima. A mí se me cayeron también las lágrimas, yo, tristísimo. Claro. Eso se me quedó y dije, un día si yo escribo lo voy a hacer, y lo hice. Y ahí está, tal cual. Es como filmar algo, así fue. ¿Ya? Claro. Así fue. Hay muchas cosas que así fueron, así sucedieron. La descripción de los chicos con los mosquitos en los ojos, que se le metían en la boca, todo eso está ahí. Y el hecho de que creyeran que eran como fantasmas, difuntos que habían venido igualitos, que les tiraban al comienzo piedras, palos, loco, eso era cierto. Claro, y también la llaga de Yokoko que tanto escandaliza es totalmente cierto, inundaba de mal olor la calle, era una llaga porque no tenía atención ninguna. Y claro, cuando uno tiene una llaguita o ves a alguien con una llaguita, inmediatamente lo curan. A él no lo curaba nadie. Mi padre lo vio, que trabajaba en el hospital militar. Me dijo, tráelo. Tú y tu hermano vayan y tráiganlo. Mi padre hacía siempre obras de bien. Ayudaba mucho en el barrio, inyectando, a veces gratis, pagando él la medicina para atender a la señora, a la campesina, a la guanuqueña, a la de Tarma, gente pobre. Mi padre era bien pegado a esa gente, a esas clases. ¿Por qué? Porque él había vivido en Huánuco, él nació en Huánuco. Y él estuvo en el conflicto 41 con los campesinos, pues, peruanos, que ahora están vestidos de uniforme, ¿no? Cabitos, soldaditos. Eran sus amigos, pues. Y él se entendía de maravilla. Llegar al barrio y ver de nuevo a esa gente, a él se sentía en familia. Me decía que no había gente mejor que la de su clase social media alta de mi padre. Mi padre era de ojos celestes, medio rubio, era alto, ¿no? Yo salgo a mi abuela, pues, en buena hora también, ¿no? Y mi padre se encariñaba de inmediato con esa gente, por eso lo vio a él, y ahí mismo le hizo la limpieza, ¿no? Le limpió, lo lavó, lo atendió bien, lo vendó, me acuerdo, y nos reíamos de verlo ahora con su venda, ¿no? Él contento, con su venda salía a la calle, pero eso fue real. Claro. Ahí no se dice eso, se ve otra forma, pero claro, es parte de la historia. Hablando de la forma, también me llamó mucho la atención y que tiene que ver con una decisión ya de escritor, que es la focalización del narrador, ¿no? O sea, el decidir que quien cuenta la historia sea esta niña hermana de Yokoko. Sí, bueno, es una elección pues mía. Yo dije, ¿quién cuenta? ¿Yo? ¿O cuenta otra persona? ¿Quién va a contar? ¿Mi hermano? ¿O cuenta Yokoko su propia historia? ¿O cuenta la mamá de Yokoko? Son puntos de vista diferentes. Entonces, gracias a lo que había yo entendido en las clases de Washington Delgado, él, cuando hablaba de las novelas picarescas y todo eso, decía que
bien se siente cuando habla la voz de un niño que tiene cierta inocencia ante el mundo y se ve con esa inocencia el mundo agresivo, ¿no?, que está a nuestro alrededor, alrededor de esa voz que narra. Entonces eso me encantó y dije yo, voy a hacer que sea la hermanita que cuenta todo esto, ¿no? Y que tiene buena memoria. Yo recuerdo, mi vida desde que me levantaba yo de la cuna, me escapaba de la cuna y caía ahí a tierra para mataperrear, pues cuando apenas aprendía a caminar. Recuerdo canciones de esa época, cuando a los 3, 4 años. Me acuerdo de un montón de anécdotas y todo eso está registrado para asombro de mi mamá y de mi hermano mayor, que me dijeron, ¿cómo te acuerdas de todo eso? Estás con todos los detalles. ¿De dónde sacas esa memoria? ¿De dónde? Me decía mi madre. Así, ¿de dónde sacas eso? Eso es verdad, eso es verdad. Porque yo decía ahí en el cuento de Cabeza de Nube y las trampas del destierro, ¿no?, que es otra parecida a Montacerdos, ¿no?, algo que les impactó. O sea, sí tengo esa facilidad de recordar, ¿no?, y de guardar en la memoria cosas muy emocionantes, muy fuertes. En esa época en Piura, por ejemplo, antes de Montacerdos, mucho antes, yo veía la violencia de los perros que peleaban contra mis perros, mi perro Junio, y yo veía cómo se ensangrentaban las manos Agustín, ¿no?, el amigo que nos cuidaba, metía las manos y sacaban las manos ensangrentadas para separar a los perros, destrabar a los perros, 3 contra 1, que nadie le ganaba porque estaba bien alimentado con las pailas del cuartel. Junio, tremendo perro, y que da toda una historia muy, muy triste, muy nostálgica, llena de fantasías propias de ese momento, porque tuve la suerte de que Agustín, ¿no?, Agustín, uno de los protagonistas ahí del cuento, era muy fantasioso, y nos decían del cielo llueven monedas, y de verdad comprobamos que del cielo llovían monedas. ¿Por qué llueven? Porque no es lluvia, es el ángel, los ángeles que orinan y botan monedas. Vayan a la esquina después que llueva, yo les digo, ustedes corren, llovía, pues en Piura llueve mucho en verano, ya, corran, y íbamos, y ahí salían refulgentes las moneditas de 10 centavos, 20 centavos. ¿Cómo así? Porque las señoras que pasaban por ahí, por esos arenales, sacando sus platitas para el mercado, soltaban las monedas. Y verdad, recogimos varias monedas. Tenía razón, pues. Habían llovido monedas y eran los orines de los ángeles del cielo. Y así muchas cosas que están dentro de la novelita también, que es más larga que Montacerdos. Bueno, un poco para ir terminando, ¿qué significa para ti como autor, digamos, que Montacerdos, este libro que tú mencionas que ha sido como una especie de laboratorio de lo que luego ha sido toda tu obra, se haya convertido en un clásico, es decir, con muchas reediciones, traducida al italiano, que incluso haya traspasado fronteras? El quechua también. Por ejemplo, ¿no? Incluso haya motivado a 2 escritores jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes ahora, de Chile, de alguna manera como homenaje ponerle el nombre a una editorial independiente. ¿Qué significa para ti Montacerdos ahora? Mira, lamentablemente, y eso es lo que me achacan mis amigos muy cercanos, me dicen, tú no tienes vanidad, ¿no? Tú no tienes soberbia, tú deberías ser otra persona, comportarte de otro modo. Y es que a mí todo me rebota. Yo estoy pensando ahorita en mi novela sobre Vallejo, la que estoy por hacer, estoy pensando en la bibliografía, en las investigaciones, en la cronología de Vallejo, en su vida en París, qué hizo en cada momento. Estoy pensando en eso, y eso es lo que me ha pasado en esta feria internacional, ¿no? Entonces, mientras todo el mundo cree que yo estoy orgulloso, contento, yo estoy en lo mío. Estoy pensando en los cuentos que voy a hacer, en los libros que voy a leer. Estoy preocupado en mis trabajos, y a veces hasta había momentos en que sentía que estaba perdiendo mi tiempo, pero felizmente hubo 6 talleres que dirigí en esos 15 días, que salieron muy lindos para mí, me refrescaron la memoria, ¿no? Me obligaron a replantear cosas y todo eso. Entonces, yo no he sentido ninguna vanidad. Me sorprende a veces que me digan, Cromwell, te felicito porque tú has sido el homenajeado. Yo digo, ¿qué cosa? Me saca de
de mis preocupaciones bibliográficas, Vallejo, los temas que estoy haciendo, y digo, verdad, yo estuve ahí, pero eso fue hace días, ¿y por qué se acuerda? O sea, ahorita mismo, y al día de ayer, anteayer, cuando me encuentro con amigos en la Casa Museo Mariátegui, me dicen, pero ¿qué? No ha sido mi cumpleaños. O sea, me llega altamente. Yo agradezco a la FIL, agradezco a la Cámara Peruana del Libro. Por un lado, feliz, ¿no? Por mis amigos que se alegran. Pero por mí, en sí mismo, por mí, como que me dan preocupaciones que no debería tenerlas, ¿no? Porque hay una responsabilidad ante el público. Claro, ellos no entienden que yo soy así, un poco cerrado y hasta timidón en el fondo. Y que es como ponerme con la mente en blanco cuando vienen y me saludan, o cuando estuve ahí en la FIL y cantaban el Happy Birthday. ¿Dónde se ha visto que yo no he visto un encuentro de escritores, de público, donde se canta Happy Birthday to you? Para mí, 2 veces, que un amigo muy querido me da un beso en la mejilla como yo besaba a mi padre también, ¿no? Y hay público que mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A los hombres. No, pero es un gesto muy fraterno, ¿no? El que hubo, muy familiar. No he visto eso. Yo he visto en chiquito en Huánuco, en Cusco, cuando hay un público que me espera, ¿no? Que aplaude cuando ingreso, pero es una cosa así de aula, de clase. Pero esto era un acontecimiento mayor, que no estuve preparado. Si hubiese tenido un amigo mayor que yo, de experiencia, me dijera, mira, te va a pasar esto, ponte sereno, ponte tranquilo, respira, tú vas a tener que responder. Yo no tuve eso. Y a mí me chocó porque, acuérdate, en el fondo soy de barrio, y que salga del barrio a esta situación, porque yo estaba con la cabeza en Montacerdos también, ¿ya? Y es barrio puro, yo estaba metido en eso, preocupado cuando aparece el libro, para releerlo, porque tenía que presentarse y todo eso. Entonces, esto del espectáculo, porque fue multitudinario, pues para mí fue asombroso, ¿no? Otros hubiesen sentido feliz en la dicha, pero yo no esperaba este baño así de agua tibia, ¿no? ¡Uf! Que cae y me empapa, pues. No estaba preparado para eso. Pero así fue, así ocurrió, ya pasó. Pero y bueno, algo me dará de experiencia. Por supuesto, además muy merecido. Muchas gracias, Cromwell. Siempre es un placer conversar contigo, y a los amigos que nos ven, pues es una excelente manera esta reedición de releer Montacerdos, y quienes no la han leído, pues aprovechen buscarlas en librerías. Gracias, Cromwell, nuevamente. Muchísimas gracias también a los amigos que nos escuchan. Un abrazo a todos.